Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos a este espacio semanal, la Tribuna Colpatria Olimpia, que hoy llega al espacio número 80. Les recuerdo que iniciamos la segunda semana después del aislamiento el año anterior y hoy estamos llegando a este espacio importante número 80. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Rafael Nieto Loaiza, que nos va a dar una conferencia acerca de la coyuntura político-económica y escenarios para el 2022. Y pues obviamente nos compartirá sus puntos de vista acerca de su precandidatura presidencial. Entonces, avancemos. Voy a presentar al doctor Rafael Nieto, quien es egresado del Gimnasio Moderno, es abogado de la Universidad Javeriana, con estudios en socioeconomía, derecho constitucional, derecho internacional público, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Rafael es conocido por haber sido viceministro del Interior y de Justicia entre el 2003 y 2004 y precandidato presidencial por el Partido Centro Democrático en el 2018. Es presidente de NSG, una compañía de consultoría especializada en el manejo de entornos, estrategia y análisis sociopolítico. Doctor Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos y como decimos aquí, el piso es suyo. Adelante. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los que están acompañándonos hoy en esta tribuna. Les agradezco enormemente que hayan tenido la disposición y la generosidad para compartir conmigo este tiempo. Y bueno, metámosle el diente desde ya a los temas de fondo para dejar, ojalá, el mayor tiempo posible para el intercambio con ustedes. Tal vez debo advertir, yo no soy un político tradicional, yo no me dedicaba a hacer política en mi vida, yo he vivido de mi ejercicio como abogado, como consultor empresarial y como pequeño empresario. Yo he trabajado como analista y como columnista durante muchos años, pero no he sido un político de oficio y nunca lo seré, eso está claro, y hoy por hoy lo sigo viendo de esa manera. Mi aproximación a la política es completamente distinta, es evidentemente la respuesta a una vocación de servicio público y nada distinto a eso. Déjenme entonces entrarle a los temas de fondo. Yo creo que el país tiene en este momento 5 grandes desafíos fundamentales. No son los únicos, pero son los más importantes en mi opinión. El primero, tiene que superar la crisis del COVID de manera definitiva. Y en esa dirección me parece que la pregunta por resolver es si el gobierno será capaz de romper el prejuicio antivacuna que hay en ciertos sectores de colombianos. Yo creo que en este tema del COVID y la salud pública el gobierno lo ha hecho bastante bien. Tomó la decisión de los confinamientos de forma oportuna, apenas 12 días después de que la Organización Mundial de la Salud había dicho que el COVID tenía características de pandemia. Logró superar ese cuello de botella dificilísimo del acceso a los ventiladores eléctricos, que eran la clave para aumentar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos del país, y logró duplicar esa capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Empezamos la pandemia con 5.375 unidades de cuidados intensivos y en octubre había más de 13.200. Yo no sé cuántas hay hoy, pero evidentemente pues consiguió ese objetivo y por eso nosotros no sufrimos lo que ocurrió en su momento en el norte de Italia o en España o en Nueva York, que fue el colapso durante unas semanas del sistema de salud pública por un exceso de ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Yo creo que eso también tiene mérito. Y creo que hizo bien también al no quedar casado con un único proveedor de vacunas, al tener varios. Eso le ha permitido que cuando haya alguna que se retrase pueda suplir las deficiencias, las demoras con otro proveedor, y les ha permitido también focalizar mejor por la naturaleza y las condiciones y características de cada una de las vacunas de acuerdo con el tipo poblacional. Repito, el desafío en todo caso es hacer una gran campaña de pedagogía para romper esos prejuicios antivacuna que hay en ciertos sectores sociales. No creo, lo digo abierta y sinceramente, en la vacunación obligatoria. Me parece que es violatoria de las libertades. Creo que lo que hay que hacer es convencer a esos a través de un ejercicio pedagógico. Ahí hay un primer desafío, porque si eso no se consigue y se viene un pico que termine rebalsando de nuevo la capacidad del sistema, porque no sabemos cómo se va a comportar una nueva variante, en fin, ahí la posibilidad de un nuevo confinamiento nos generaría unas dificultades gigantescas de muy difícil superación. El segundo gran desafío es la recuperación de la economía.
El año pasado fue el peor de la economía colombiana desde que tenemos estadísticas. Yo no sé si con ocasión de la guerra de los 1000 días o las guerras civiles en el siglo XIX la economía fuera o estuviera en una circunstancia peor que la que tuvimos el año pasado, pero pues era evidente que esta decisión de enfrentar el COVID a través de cuarentenas y confinamientos iba a traer como resultado pues frenar las dos caras de la economía, la producción y el consumo, la oferta y la demanda, y iba a tener como consecuencia lo que efectivamente pasó, y es que perdimos el 6.8% de nuestra riqueza en apenas 8 meses. Repito, el peor dato de la economía colombiana desde que tenemos estadísticas. Eso, sin embargo, dicho en frío, me parece que no refleja la tragedia, el drama humana que esconde esa caída de la economía. Eso se ve mucho mejor en las cifras de desempleo y pobreza. Saltamos del 10.5 de desempleo al 15.9. Con esa tasa de desempleo abrimos a 1 de enero de este año, y como resultado del disparo del desempleo, la pobreza saltó del 35.7 al 42.5 que tenemos también para empezar este año. Un país con 4 de cada 10 colombianos en pobreza es un país que está destinado a tener enormes convulsiones políticas y sociales, y por tanto el gran desafío es la reducción de la pobreza. La pregunta es ¿cómo? Antes de responderla, también quiero hacerle un reconocimiento al gobierno. Yo creo que el gobierno actuó correctamente cuando creó en muy poco tiempo y puso en marcha y encontró los recursos para hacer las transferencias monetarias correspondientes, el programa de ingreso solidario, que benefició a 3.2 millones de familias vulnerables que no estaban en el radar de la red de asistencia social del Estado. Y creo que también hizo lo correcto cuando estableció el PAEF, ese sistema de subsidio a la nómina, que fue lo que impidió que no aumentara aún más el desempleo durante el periodo de crisis del año pasado. Esas son 2 victorias del gobierno y creo que hay que reconocérselas. Dicho esto, yo sí creo que el gobierno se equivocó al prolongar, en mi opinión, más de la cuenta la cuarentena, y eso le causó más daño a la economía. Y creo en todo caso que las decisiones de volver el programa de subsidio del ingreso solidario un programa permanente es al menos cuestionable. Con los subsidios en Colombia pasa lo mismo que con los impuestos. Son creados durante una emergencia de carácter temporal, pero terminan convirtiéndose en permanentes. Y eso me parece que hace mucho daño. Yo hubiera preferido que esos recursos se hubieran destinado a unos programas de inversiones del gobierno que hubieran tenido un resultado similar o mejor que el mantener el programa de subsidio a la nómina, y probablemente con una solución de carácter estructural distinta. Yo estoy convencido de que Colombia no tendría mejor política social que crear empleo, y que uno tiene que dirigirse a ese propósito, y que lo que mejor deberíamos hacer es crear tanto empleo como sea posible de la manera más rápida que sea posible. Estoy además absolutamente convencido de que la inmensa mayoría de los colombianos no quiere un subsidio o una ayuda o un alivio estatal. Cuando hablo incluso, como lo he hecho con jóvenes de la primera línea en Cali, los 4 que eran líderes en Siloé y en Puerto Rellena, lo llamaban ellos Puerto Resistencia, los 4 coincidieron en que preferían depender de sí mismos, y que lo que querían era fundamentalmente educación de calidad, acceso al empleo y oportunidades de emprendimiento. Y yo creo que esto que expresan los jóvenes es el sentimiento mayoritario de la población. Sin embargo, y contrario a este deseo, lo que vienen haciendo los gobiernos sistemáticamente es aumentando la red de asistencia social del Estado. Y yo creo que eso puede tener incluso consecuencias culturales desafortunadas, no deseadas y negativas para el país. Insisto, por tanto, que creo que lo que tenemos que hacer es crear empleo. La pregunta es ¿cómo? Pues bueno, yo pienso que el gobierno tenía unas herramientas en la refocalización del gasto público, y creo que eso es lo que tiene que hacer el próximo, básicamente en 3 sectores: en infraestructura de mediano impacto, en vivienda y en el campo. Los 3 son sectores de uso intensivo de mano de obra, y los 3 son de uso de mano de obra no calificada, que es la más castigada por el desempleo. Y tienen la ventaja de que resuelven necesidades de la población, pero además generan empleo
y jalonan toda la economía, con un gasto que no desarrolla directamente el gobierno, sino que al final termina siendo ejecutado en todo el territorio nacional por empresas medianas y pequeñas, irrigando toda la economía a lo largo y a lo ancho de todo el territorio. Cuando hablo de infraestructura de mediano impacto, ¿a qué me refiero? Me refiero a obras que se pueden sacar a licitación o concurso de manera rápida y que se pueden ejecutar también, empezar su ejecución de manera rápida, de manera que el acceso a la mano de obra, es decir, la generación de empleo, se produzca prácticamente en muy pocos meses. Me refiero, por ejemplo, a distritos de riego, a acueductos y alcantarillados, a centros de acopio, a polideportivos y a vías terciarias. Ese tipo de proyectos que no exigen grandes estudios y que no se demoran mucho para el proceso de adjudicarse y ponerse en marcha. Y con esto no estoy diciendo que el país no tenga unos desafíos en materia de infraestructura de gran impacto pendientes, los tienen, y el próximo gobierno va a tener que abordarlos. Me refiero, por ejemplo, a la tercera pista del aeropuerto El Dorado, me refiero a un nuevo aeropuerto entre Cartagena y Barranquilla, me refiero a que alguno de los 3 proyectos de Puerto en Urabá entre en marcha, a que se asegure la navegabilidad del Magdalena desde Puerto Salgar, a que resolvamos el problema de sedimentación en el canal del dique, a que busquemos una solución de acceso a buques de mayor calado en los puertos de Buenaventura y Barranquilla. Esos proyectos hay que hacerlos. Pero si ustedes me preguntan a mí cuáles son los 2 grandes desafíos en materia de infraestructura hacia adelante, yo diría que son las vías terciarias, que es una necesidad sentida en todos los pequeños municipios a los que uno va, y por el otro lado, fundamental, una gran red ferroviaria que integre todo el país desde Puerto Carreño o Buenaventura, desde Ipiales hasta Santa Marta, con ramales conectados al ferrocarril del Cerrejón para llegar a Puerto Bolívar, que quizás sea finalmente la solución de un puerto más profundo sobre el Caribe, y otros 2 ramales, uno al Urabá para llegar al mercado centroamericano de la costa este de los Estados Unidos, y el otro al Catatumbo para acceder a lo que será, no tengo la menor duda, más temprano que tarde de nuevo, un mercado muy interesante en Venezuela. La vivienda, no tengo que decirlo, ustedes lo conocen muy bien, o el gobierno se enorgullece de sacar 100.000 proyectos de vivienda al año. Tenemos un déficit de 1.250.000 familias sin vivienda propia, mal calculado, alrededor del 10% de las familias colombianas, y un 27% más con necesidades de mejoramiento de vivienda. Y la meta debería ser entre 200 y 250.000 viviendas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con lo cual la brecha la podríamos estar cerrando entre 4 y 6 años, y no en este ejercicio que apenas empieza a hacer la cobertura del crecimiento natural de la población colombiana. Yo creo que esa debería ser una tarea. Y por supuesto el campo colombiano, que creo tiene la vocación de ser despensa del mundo, no lo digo yo, lo dice la FAO, la gente en el campo está aburrida de que uno les diga esto, porque al final no hay respuestas estatales serias, pero evidentemente esa es una realidad, sí tiene esa vocación, lo tenemos todo, estamos situados en el Ecuador, no tenemos necesidad de hacer economía agrícola estacional, tenemos toda clase de tipos térmicos, toda clase de tipo de tierras, 20 millones de hectáreas sin cultivar, 23% de la población todavía vive en el campo, pero necesitamos vías terciarias, centros de acopio, distritos de riego, necesitamos subsidio al acceso a los insumos, necesitamos créditos a mediano y a largo plazo para los proyectos productivos, necesitamos generar productividad en otros sentidos. Yo creo que la doble titulación en las escuelas rurales para formar al mismo tiempo bachilleres y técnicos agrícolas o veterinarios termina siendo fundamental. Hay que generarle conectividad. El 84% del campo colombiano está desconectado, no tiene hogares, no tiene internet en sus hogares. El muchacho campesino que no tiene posibilidad de conectarse se va a trasladar a las ciudades. Ese tema hay que resolverlo, por eso duele tanto el fracaso y el problema de corrupción en el proyecto de centros poblados del Ministerio de Comunicaciones. En fin, ahí hay que apostarle a fondo al campo colombiano, porque sí creo que ahí está el futuro, buena parte del futuro del país, y que hay que hacer un esfuerzo serio para recuperarlo. Luego, la primera gran medida para resolver el problema del empleo y atacar la pobreza es la refocalización del gasto público en la generación de proyectos productivos y desincentivar el crecimiento expansional de los subsidios y los alivios que, repito, me parece que no son el camino correcto para buscar una solución estructural al problema de pobreza.
Creo, de hecho, que cuando un gobierno se ufana de haber hecho crecer la red de asistencia social, está reconociendo su fracaso. ¿Su fracaso por qué? Porque lo que necesitamos es menos colombianos que dependan del Estado y que, por tanto, haya menos colombianos que necesiten estar en la red de asistencia social. Cuando se aumenta la red de asistencia social, pues estamos reconociendo que fracasamos en la tarea de sacar de la pobreza y, por tanto, de la necesidad de estar en la red de asistencia social a esos colombianos que finalmente están en ella. Y sí creo que esa mentalidad tendríamos que cambiarla. Creo que hay además un defecto de carácter cultural en el país que nos lleva a pensar la resolución de los problemas de pobreza en términos de soluciones de subsidio y auxilio y no en términos de generación de empleo y de soluciones estructurales. Entonces, el primer gran problema en este tema de la reactivación económica, de la generación de empleo y la disminución de la pobreza está ahí en la relocalización del gasto público. El segundo es el reconocimiento de que este es un país de regiones. Somos muy distintos. Cuando además uno tiene la oportunidad de ir por todo el país, y yo lo he hecho de manera sistemática, desde Puerto Nariño y Leticia hasta San Andrés, desde Tumaco hasta las rancherías en la Guajira, desde Puerto Carreño hasta el Chocó, uno lo que puede constatar es que es un país muy distinto, no solamente por las razas y por el color y por la manera en que se come y la música que se oye, sino porque los problemas y las necesidades son también, aunque haya algunos de carácter nacional, muy locales. Y hay que buscar soluciones regionales y locales a esos problemas. Y hay que profundizar la descentralización. Gobernar Colombia, este país de regiones tan complejo y tan difícil, con una geografía tan ardua como la nuestra, desde un escritorio de Bogotá, está destinado a fracasar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer también aquí una tarea de traslado de recursos del gobierno central a los departamentos y los municipios. Y eso se puede hacer por 3 mecanismos de carácter normativo e institucional, que creo que pueden ser la respuesta a la profundización de la descentralización. El primero, hombre, hoy todo el IVA va al gobierno central. ¿Por qué no destinamos, empezando por ahí, un 20% del IVA para que vaya directamente a los presupuestos de los departamentos y los municipios? Ese sería un crecimiento sustantivo en los presupuestos de departamentos y municipios. Primera propuesta. Segunda propuesta. Reconozcamos que como está hoy el Sistema Nacional de Regalías no está funcionando. Solamente para el bienio 2021 y 2022 hay 22 billones de pesos en regalías. Y hasta hace un mes no se habían ejecutado sino 2.3 billones, es decir, estaban pendientes de ejecutar. Transcurridos 10 meses del bienio, apenas el 10% de los recursos de regalías. Solamente el 10% de recursos de regalías. Quedaban pendientes 19.7 billones, que son prácticamente 5 billones más que lo que busca la reforma tributaria nueva recoger. Si hubiera acceso real a esos recursos, no hubiéramos necesitado esa tributaria. Esos son recursos que están congelados, que no se está haciendo uso de ellos. Es una crueldad y es inaceptable. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que los departamentos y los municipios más pobres, que son los que tendrían derecho a acceder a esos recursos de regalías, no lo pueden hacer porque no tienen ni el recurso humano, ni la capacidad técnica, ni la disposición financiera para poder presentar unos proyectos que sean finalmente aprobados en el Sistema Nacional de Regalías. Luego tenemos que suplir esa debilidad de esos departamentos y esos municipios. Y yo propongo que lo hagamos por 2 vías. Me gusta más la primera, pero admito que eventualmente la segunda también haya que implementarla durante un tiempo. Démosle la oportunidad a esos departamentos y a esos municipios de celebrar convenios con las universidades para que las universidades les preparen los proyectos que se tienen que presentar en el Sistema Nacional de Regalías de manera tal que efectivamente sean aprobados. La alternativa en todo caso sería crear una unidad al interior del Departamento Nacional de Planeación que haga esta tarea. Yo prefiero, repito, sin embargo, lo primero a lo segundo, porque mi tendencia natural es a que haya menos Estado, menos tamaño, menos burocracia, menos gasto público en general y que sea el sector privado el que dé respuestas de esta naturaleza. Pero esto va a ser clave porque va a significar un aumento sustantivo real de recursos para los departamentos y los municipios más pobres. Y finalmente hay otra realidad de carácter institucional y normativo que puede cambiar esta dinámica.
que es modificar el Sistema General de Participaciones. Para los que no lo conozcan, el Sistema General de Participaciones es un pedazo del presupuesto del Estado que se destina exclusivamente a educación, salud y saneamiento ambiental para agua y alcantarillado. Miren, señores, lo que uno se encuentra en el país en este tema de agua y alcantarillado no tiene nombre. No tiene nombre, es decir, es una necesidad sentida en toda Colombia. En teoría, solamente el 7% de los colombianos no tiene acceso a agua potable, pero es solamente una teoría, porque ustedes van a zonas donde se supone que hay agua potable y el agua potable llega una vez a la semana, y hay muchas otras donde se dice que hay agua potable y no la hay. Es una necesidad constante en toda Colombia. Razón además de la inconformidad de muchos sectores importantes de la población. Yo repito, o sea, Colombia no se entiende desde Bogotá, hay que ir a las regiones, pero cuando uno va a las regiones tampoco se puede quedar en las capitales departamentales, hay que ir a los pequeños municipios. Y en las ciudades no basta con ir a las zonas rosas, hay que ir a los barrios más vulnerables. Cuando uno hace este ejercicio, se da cuenta del problema enorme que hay en materia de agua y alcantarilla. Ese es un tema de fondo. Pero ¿qué pasa con el Sistema General de Participaciones? Que reparte igual per cápita en todo el país. Los municipios con más personas reciben más dinero, pero el dinero que se reparte es igual per cápita. Y yo creo que eso al final no cierra la brecha. Es que este es un país que tiene municipios y departamentos que tienen unos niveles relativamente parecidos al mundo desarrollado, pero tiene otros departamentos y otros municipios que tienen niveles de pobreza y subdesarrollo que son similares a los de los países del África. Para poder cerrar esa brecha, hay que buscar un sistema general de participaciones progresivo, y esa es mi tercera propuesta. Hagamos un sistema progresivo donde en los departamentos y en los municipios más pobres haya un per cápita en el sistema general de participaciones mayor que a los departamentos y los municipios más ricos, que en todo caso pueden suplir esa ausencia proporcional de ingresos con los recursos propios que genera el departamento del municipio, cosa que no ocurre en los departamentos y municipios más pobres. Yo creo que si tomamos estas tres medidas en la modificación del acceso al sistema general de regalías, en la entrega de un porcentaje de los recursos de IVA a departamentos y a municipios, y en generar un sistema de progresividad en el Sistema Nacional de Participaciones, haríamos una profundización de la descentralización y fortaleceríamos verdaderamente las finanzas regionales para que puedan responder mejor a las necesidades locales y regionales, cosa que desde Bogotá no se puede hacer. El problema en este punto es cómo demonios abordamos las dificultades de corrupción. Pero como ese es uno de los puntos que voy a abordar, déjenme, lo pongo en el congelador y lo miramos más adelante. Repito, el primer gran desafío es resolver el problema de salud pública del COVID. El segundo, la recuperación de la economía, poner a marchar la economía de mucho mejor manera y sobre esa base crear empleo y resolver estructuralmente la pobreza. Y en este segundo punto, entonces, primero la refocalización del gasto público en inversiones, en infraestructura, en vivienda y en el sector agrícola, y segundo, este paquete de medidas normativas institucionales para fortalecer la descentralización y el gasto público en las regiones y en los departamentos. Pero hay un tercer problema, y es que tenemos que reconocer que somos altamente no productivos. Nuestra productividad en Colombia en general es muy baja, incluso en comparación con otros países latinoamericanos. ¿Por qué no somos productivos? Y yo creo que ahí, y este es el tercer paquete de medidas en este segundo gran punto, tenemos que atacar unos cuellos de botella de la productividad colombiana, empezando por la tasa efectiva de tributación. La tasa efectiva de tributación es el porcentaje real de las ganancias que tiene una sociedad, una empresa o un ciudadano y que le traslada por distintos mecanismos al Estado. En Colombia esa tasa efectiva de tributación, no la digo yo, lo dice la DIAN, es de 62.5 antes de la reforma tributaria. Después de la reforma tributaria va a ser para las empresas 65.5. 62.5 significa 62 pesos con 50 centavos de las ganancias de cada 100 pesos que recibe una persona o una compañía terminan yendo al Estado de distintas maneras. Y el promedio en la tasa efectiva de tributación en el mundo es 40.4. O
sea, tenemos más de casi un 60% más de tasa efectiva de tributación, así no vamos a ser competitivos. Hay que bajar la tasa efectiva de tributación. Y yo en esto me aparto del grueso de los economistas. Yo sí creo que es posible y creo que además es deseable hacerlo. Por supuesto, no es posible en el ejercicio de crecimiento del gasto público que estamos teniendo. Para que tengamos una idea, en el 2010 el presupuesto en términos nominales del país eran 148 billones de pesos. En el 2022 va a ser 350 billones de pesos. Sí, repito, en términos nominales. Pero eso significa que hemos expandido el gasto público más del doble en apenas 12 años. Y los gastos de funcionamiento han aumentado un 700% en 20 años. Así es imposible bajar impuestos. Entonces tenemos que tener un Estado más pequeño, más austero, más ahorrador y por supuesto mejor focalizado en el gasto. Y hay que hacer una gran reforma tributaria. Yo no tengo la menor duda, hay que expandir la base tributaria, me parece que es básico hacer ese ejercicio. Aquí hay colombianos que son ricos en el ejercicio de la escala salarial en Colombia que no pagan ningún impuesto. A esos hay que ponerlos a tributar, aunque sea poquito, y hay que generar una cultura tributaria distinta, simplificando el mecanismo, haciendo tarifas planas, eliminando exenciones, en fin, y por supuesto luchando contra la evasión y la elusión que nos cuesta alrededor de 38 billones de pesos anuales, según dice el DANE. Ahí hay un gran tema. Segundo, hay que flexibilizar el régimen laboral. Generar empleo en Colombia es costosísimo, y no solamente por el tema del salario. Yo de hecho creo que bajar el salario en un país como Colombia sería una crueldad. Yo creo que ese no es el camino. El tema es mantener e incluso si es posible aumentar los salarios, pero disminuir el costo del empleo para el empleador, que hoy es el punto 52 si uno suma todos esos que llamábamos antes parafiscales y similares, pero que tiene además un conjunto de costos ocultos muy importantes, la estabilidad laboral reforzada, la UGPP, los constantes proyectos para aumentar el número de licencias remuneradas, aumentando la licencia de paternidad, porque a las mujeres les llegue el periodo, porque haya eventualmente una mascota que se muera. Y estoy hablando de proyectos que cursan efectivamente en el Congreso en este momento. Pero hay otros elementos. Yo, por ejemplo, discrepé profundamente con el presidente Uribe cuando propuso reducir la jornada laboral y lo consiguió. Digamos, esos costos ocultos están ahí presentes y hacen más difícil la generación de empleo. Hay que empezar a pensar en cómo generamos empleo y facilitamos la formalización de la economía y no cómo le damos más beneficios a los que ya tienen empleo en Colombia. Creo que el enfoque es distinto. Hay otros problemas de cuellos de productividad. El tema de la infraestructura, sobre el que ya hablé y no me voy a demorar. La inseguridad jurídica, que obliga a una gran reforma al sistema de administración de justicia, pero si no hay reglas de juego claras, difícilmente hay inversiones estables. La seguridad física, que ya voy a abordar, y un enorme problema de ausencia de calidad de la educación. La educación en Colombia es pésima y además es impertinente. Estamos educando para lo que no necesitamos. Si no resolvemos ese problema de fondo, también va a ser muy difícil que logremos resolver el problema de productividad. Y además es un engaño para los más jóvenes y para los más necesitados, porque venimos diciéndoles que la educación es la escalera para el ascenso social, pero la calidad es tan mala que estos muchachos salen del colegio y salen de las universidades sin las competencias para desempeñarse adecuadamente en el empleo o para ser exitosos emprendedores. Luego la frustración termina por ser enorme. Y claro, necesitamos muchos más médicos, enfermeras, ingenieros, veterinarios, agrónomos, matemáticos, físicos, químicos, biólogos y muchos menos abogados, levanto la mano, politólogos, trabajadores sociales, comunicadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos más técnicos y tecnólogos y muchos menos licenciados universitarios. Repito, en todo caso, a mediano y a largo plazo, resolver estos cuellos de botella de la productividad va a ser vital en Colombia. Un comentario en relación con el campo y la productividad. O nos metemos en la cabeza que el campo hay que abordarlo más allá de la producción de la materia prima y agregarle, meterle valor agregado, o tampoco salimos adelante. Suiza exporta más café que Colombia y no produce un gramo. Suiza exporta más chocolate que Colombia y no produce un gramo de cacao. ¿Por qué? Porque tienen valor agregado. Podríamos seguir en ese tema. Yo lo que creo es que hay que explorar los valores agregados, las denominaciones de origen, la producción orgánica, los sellos de sostenibilidad medioambiental, etcétera, 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 como mecanismos para mejorar
en forma importante la productividad. Y aquí termino pues el segundo gran tema, que es este de cómo vamos a recuperar la economía y sobre todo al final cómo vamos a generar riqueza y crear empleo, con un último comentario. China tuvo su peor año de crecimiento antes de la pandemia en 2019, en 30 años, el peor año de la economía china, y creció 6.1%. Nosotros crecemos más del 4% en Colombia y hacemos fiesta. Tenemos que cambiar la mentalidad y pensar de una forma magnánima y ponernos como meta que la economía colombiana crezca al 6 o más por ciento de forma permanente, para que lo que hoy costaría 20 años en materia de reducción de pobreza lo podamos hacer en 10. Esas sí son respuestas efectivas, para eso hay que trabajar estructuralmente. Tercer gran desafío, autoridad, orden y seguridad. Así como yo le echo flores al gobierno de Duque en estos otros campos, creo que en este en particular es un desastre. Ha sido más de lo mismo de Santos, y lo de Santos no funcionaba, y hacerlo mejor pues no garantiza el éxito. Se hace mejor, pero se hace lo que no se debe. ¿Por qué digo que estamos haciéndolo mal? Porque las cifras lo muestran. Nos dijeron que iba a terminar el conflicto armado sigue vivo. Nos dijeron que las FARC iban a dejar de matar, las FARC tienen 5.200 hombres en armas hoy. Nos dijeron que se iba a resolver el problema del narcotráfico, lo llamaron, y voy a usar expresiones textuales, el nuevo enfoque histórico, el nuevo paradigma, y resulta que hoy tenemos 3 veces más coca y se produce 4.2 veces más cocaína. Y nos dijeron que iba a bajar la violencia homicida, y al contrario, nosotros traíamos una curva de disminución de homicidios que termina teniendo un freno en el 2016 cuando se firma el pacto. 2017 y 2018 tienen unas variaciones relativamente menores. En el 2019 ya se dispara la cifra de homicidios, 11.880, y este año vamos a terminar entre 12.450 y 12.550 homicidios. O sea, mucho más que en el 2019, y ojo, también muchos más que en el 2015, antes de la firma del Pacto de Santos con las FARC. Aquí hay que hacer varias cosas, replantearse integralmente la estrategia contra el narcotráfico. Si no le torcemos el pescuezo al narcotráfico, Colombia no sale de la espiral del conflicto armado y de la violencia homicida. Tenemos que recuperar la confianza del ciudadano en la fuerza pública. Tenemos que recuperar la voluntad de vencer a los violentos, eliminar ese espíritu transaccional con los violentos. Ese espíritu transaccional es un estímulo para la violencia. ¿Por qué? Porque el delincuente organizado sabe que más temprano o más tarde le termina doblando el brazo al Estado y a la sociedad colombiana, y que consigue unos beneficios de impunidad e incluso beneficios políticos y económicos que el ciudadano de bien como ustedes o como yo nunca tendría. Fue lo que pasó con las FARC, y es mi crítica al pacto con las FARC. Pero eso termina marcando una ruta, y por eso los grupos armados violentos no se desmovilizan. Quieren como mínimo lo mismo de las FARC, pero mientras que el fenómeno del narcotráfico esté, seguiremos teniendo disidencias y reincidencias. Recuerden ustedes que los 2 principales negociadores de las FARC eran Iván Márquez y Jesús Santrich, y los 2 terminaron devolviéndose al monte por razones del narcotráfico. Necesitamos recuperar la capacidad helicotransportada del Estado, que fue la gran ventaja estratégica. Hoy tenemos menos aeronaves, menos pilotos con autonomía de vuelo, menos presupuesto para volar. Necesitamos recuperar, fortalecer y sofisticar los aparatos y las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, que no son solamente los ojos y los oídos del Estado, son el cerebro, porque son los que determinan dónde está el blanco, cuáles son los medios que hay que usarlo para neutralizarlo, cuál es la oportunidad para poder hacerlo. Ningún área más golpeada en inteligencia, en el ejército y en la policía, que las áreas de inteligencia desde el 2016 hacia acá. Necesitamos resolver el problema del pie de fuerza policial. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la policía ha perdido en los últimos 2 años 32.000 policías. Se retiraron. Y van a perder 25 a 27.000 más de aquí al 2024. Es decir, la policía va a perder cerca del 30% de su pie de fuerza en apenas 4 años. O reincorporamos aparte los que se han salido y además buscamos una incorporación más rápida, o vamos a tener un serísimo problema de seguridad ciudadana por ausencia de pie de fuerza policial. En el mientras tanto, y en todo caso hacia futuro, hay que hacerle una apuesta a la tecnología, a las cámaras de video, a los sistemas de inteligencia artificial que determinan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren más frecuentemente los delitos, a los sistemas de reconocimiento facial, es decir, mecanismos de tecnología que le permitan a la policía suplir al menos en parte su debilidad en el pie de fuerza policial
con la información que produce la tecnología y los sistemas de inteligencia artificial. Y necesitamos una profunda reforma del sistema de administración de justicia, porque no hay manera de combatir el delito de manera efectiva, de forma efectiva, si la impunidad sigue siendo del 95%, que es el promedio de la impunidad en Colombia. O sea, la posibilidad que tiene un delincuente de ser capturado es mínima, de que sea capturado y condenado a un menor, de que sea capturado, condenado y condenado a cumplir su pena en la cárcel, muchísimo más chiquita, y que le quiten los bienes ni hablar. Pues obviamente eso es un estímulo para el delincuente y eso hay que eliminarlo. Y hay que sancionar de manera efectiva la reincidencia. El 72% de los capturados en Bogotá en el último año son reincidentes. No se puede seguir tratando el segundo delito con la benevolencia, con la bondad con que se trata el primero. Y por supuesto el tercero tiene que ser castigado de manera mucho más grave, no como ocurre hoy, como si fueran delitos separados. Digamos, aquí hay que abordar una política del tercer strike, para decirlo de alguna manera, como tienen los norteamericanos. Paro aquí en este gran tema de seguridad, paso al siguiente, que es la lucha contra la corrupción. Ningún esfuerzo que hagamos en materia tributaria, en reducción del gasto público, en mejor focalización de los recursos, en trasladarle más recursos a los departamentos y a los municipios va a funcionar si seguimos teniendo este hueco espantoso donde lo que los ciudadanos producimos se lo trasladamos al Estado vía impuestos y termina en el bolsillo de unos bandidos en la administración pública y sus cómplices en el sector privado. Aquí hay que hacer varias cosas. Hay que eliminar las contralorías departamentales y municipales, son un foco de burocracia y clientelismo y cómplices de la delincuencia porque están controlados por los políticos, que son los bandidos en los departamentos y los municipios, y fortalecer la Contraloría General de la República y despolitizarla. Ese tiene que ser un organismo técnico, de ninguna manera político. Tenemos que hacer la reforma del sistema de administración de justicia. La gente, los corruptos tienen que saber que tienen posibilidades reales de ser capturados, de ser juzgados, de ser condenados, de ir a la cárcel y de que le quiten los bienes. La prueba de que somos altamente ineficaces es el ejemplo de Emilio Tapia, que era el corazón del carrusel de contratación en la administración de Samuel Moreno y que está hoy detrás también del programa de centros poblados y el escándalo en Mintic. Necesitamos fortalecer los pliegos tipo y cerrar las trampas que se están haciendo en relación con ellos, pero reconociendo que es que hoy los pliegos tipo no sirven sino para el 10% de los contratos, porque el 90% de los contratos en Colombia, señores, son a dedo. Es increíble, pero es verdad. Y esa es una tarea fundamental. Hay que reducir los espacios de discrecionalidad del administrador público para que efectivamente la contratación directa sea la excepción y no la norma. Exactamente lo contrario que está ocurriendo hoy. Necesitamos además movernos aceleradamente a un gobierno virtual. Yo creo que el ejemplo es Estonia. Entre menos contacto hay entre el ciudadano y el funcionario público, menos riesgos de corrupción. La digitalización de los procesos y la virtualización con unas normas objetivas donde quien toma las decisiones cumplidos los requisitos es el sistema sin participación humana. Lo que hace al final es reducir de manera radical los riesgos de corrupción. Esa apuesta por la virtualidad, por el gobierno digital, debería ser una apuesta, no solamente porque es el futuro, sino además del corazón de la lucha contra la corrupción. Y un comentario final sobre este tema. Nada de esto sirve si no cambiamos la ética ciudadana. Yo creo que uno de los impactos más negativos del narcotráfico es que la ética del narcotráfico, la idea del dinero fácil y rápido, incluso violando la ley o eventualmente acudiendo a la violencia, terminó permeando sectores sociales mucho más allá del narcotráfico y se ha convertido en una pauta para muchos colombianos. La idea de que es posible hacer fortuna de manera rápida y de manera fácil, aunque sea violando la ley. Y por eso muchos políticos se hacen elegir no con la vocación de servicio público, sino para hacerse ricos. Y eso es evidentemente algo que está ocurriendo a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Aquí hay que recuperar la ética del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de que hacer fortuna exige tiempo, paciencia, perseverancia. Aquí hay que recuperar la ética de que uno tiene que estar satisfecho y que además contribuye a la dignidad cuando lo que se tiene es resultado del esfuerzo propio del trabajo. Y con eso combatimos también la idea que empieza a ser creciente, en todo caso, de ciertos sectores sociales, de que lo que en realidad se debe
es que el Estado satisfaga necesidades de la gente, aunque no contribuyan a ello. Cuando yo le planteo en las regiones a los ciudadanos en Chocó, en Nariño, en San Andrés, en La Guajira, que al final su contribución al producto, a la riqueza del país es menor que lo que reciben, se sorprenden muchísimo. Son departamentos subsidiados, pero no tienen conciencia de ello. Y todos exigen del gobierno nacional la solución de sus problemas. Creo que hay que ir cambiando, repito, esta cultura del narcotráfico, esta cultura de que yo tengo derecho a exigir del Estado a que resuelva mis problemas y volver a una en la cual cada uno es responsable de sí mismo fundamentalmente. Le puede exigir al Estado, sí, que haga buen uso de sus recursos y puede exigir, por tanto, que haya educación de calidad, por ejemplo. Pero al final la fortuna se construye, la riqueza se construye con esfuerzo, con persistencia, con disciplina, con capacidad de sacrificio, con paciencia en el tiempo. Y ese es el cuarto gran tema. Y por último, necesitamos sostenibilidad medioambiental. El mundo hoy se mueve en la lógica de la protección medioambiental. Y yo creo que aquí hay muchas cosas para hacer. El gobierno también ha hecho cosas que creo que merecen aplausos. Su apuesta por el 10% de la matriz energética en energías alternativas es correcta. Su apuesta por conseguir que el 30% del territorio colombiano quede en áreas protegidas es también correcta. Creo que la mentalidad general de los colombianos tiene que cambiar en la línea de que la producción, la generación de riqueza tiene que hacerse con criterios de sostenibilidad medioambiental. Yo creo que eso es posible, pero no quiero demorarme más en este punto porque quiero que tengamos algún espacio para el diálogo. Repito, creo que hay 5 grandes temas. El primero, resolver de manera definitiva la crisis de salud pública del COVID. Segundo, la recuperación de la economía por vía de la generación de empleo. Tercero, finalmente, la autoridad del orden y la seguridad, que es lo único que garantiza la convivencia civilizada, el orden tranquilo. La gente tiene que tener la certeza de que sale por las mañanas a ejercer su oficio y a buscar el pan para su hogar y al final de la jornada va a terminar sano y salvo y con el fruto de su trabajo en el bolsillo. Cuarto, el tema del compromiso a fondo en la lucha contra la corrupción. Finalmente, y termino aquí, la sostenibilidad medioambiental. Muchas gracias a todos por la paciencia. Creo que me extendí más de lo que hubiera querido, pero me excedí en la profundización de ciertos puntos. Espero en todo caso que haya espacio para que podamos conversar. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Rafael, por su presentación. Vamos a iniciar la etapa de preguntas y quisiera arrancar por una, y esta es mía, es más curiosa. Ya le doy la palabra a Enrique y a Frank y Jorge que levantaron la mano. Y es que nos cuente un poco. Entendemos el 22 de noviembre se debe anunciar el candidato oficial por Centro Democrático, ¿sí? Es decir, estamos a una semana larga de que se anuncie el candidato. Cuéntenos un poco de ese proceso, cómo van los foros, cómo va el proceso y que nos comparta el mecanismo que se está utilizando para escoger al candidato, podría decirlo, oficial por Centro Democrático. Gracias, Daniel. Lo primero que hay que decir es que los precandidatos escogimos el sistema de encuestas para que sean las encuestas las que definan el candidato. A mí es un sistema que no me gusta, lo digo francamente, porque es un sistema que premia el reconocimiento en la opinión pública y los que somos menos conocidos tenemos más dificultades para poder ganar en ese sistema. Me atrevo a decir que para los que somos menos conocidos es prácticamente imposible hacerlo. Pero era el único sistema que podíamos poner en marcha en las circunstancias actuales, dado el tiempo que teníamos para hacerlo. Hace 4 años el proceso se inició en la primera semana de mayo del 2017. Esta vez el proceso lo iniciamos bien entrado el mes de septiembre. O sea, habíamos perdido demasiado tiempo. Ya no quedaba sino eso realmente como un mecanismo para poder escoger el candidato. Se van a hacer encuestas, un 25% entre la base de datos del partido, o sea, militantes del Centro Democrático serán encuestas telefónicas, y un 75% por fuera del Centro Democrático. En el proceso de hace 4 años, ese era un 70%, era un 80%, ahora es un 75%. No era ni siquiera condición que fuese uribista, se le preguntaba a cualquiera sobre cuál pensaba que podía ser el candidato del partido. Yo creo que eso genera distorsiones, evidentemente. Al menos en esta ocasión,
ese 75% va a ser de uribistas, va a haber un conjunto de preguntas filtro que haga pensar al encuestador que efectivamente esa persona está dispuesta a votar por un candidato uribista, y entre esos que pasen los filtros se harán las preguntas respectivas de la escogencia del candidato. En el mientras tanto estamos haciendo unos foros. Hace 4 años fueron casi 50 a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Aquí creo que vamos a poder hacer 10. Muchos menos, pero son útiles porque permiten ir a las regiones, permiten tener una visión comparada. Hay 2 encuestadoras. Las 2 encuestadoras van a hacer encuestas de manera separada. Al final se hará un ejercicio de promedio entre las 2 encuestas y sabremos cuál es el candidato. Las encuestas empiezan hoy o mañana, no estoy seguro, hasta el 20 de noviembre, el 21 se hace la consolidación de resultados, el 22 se hace anuncio público y unos días después habrá una convención oficial del partido diciendo cuál es el candidato o formalizando cuál es el candidato del partido. Ese es el sistema que escogimos, Daniel. Perfecto, muchas gracias. Voy a dar la participación en vivo a algunas personas, entonces voy a activar... permítame, voy a activar el micrófono de Enrique Bayer. Enrique, adelante. Daniel, muchísimas gracias. Rafael, excelente. Yo creo que esos son los puntos principales de la agenda y lo que resumen los 5 puntos. Tengo el tema de los pliegos tipo, que se ha vuelto un problema y lo dicen los alcaldes municipales sobre todo, que sacan una licitación en pliego tipo de 3 cuadras, cosas así, les llegan 120 propuestas de pliego tipo y nos gastamos 6 meses solo clasificándolas y mirando y haciendo la comparación. Entonces, algo que era muy bueno y que creíamos que podía resolver un tema importante, pero tú dices, eso es solo el 10%. Yo creo que es un poquito más, pero puede ser que haya un problema que tenemos que mirar y no sé qué has pensado al respecto. Y el otro tema que me parece muy importante también, en el tema fiscal hay quienes dicen que con esta deuda necesitamos otra reforma. Entonces, no sé qué opinas al respecto y qué consideraciones mereces en estos 2 puntos. Enrique, muchas gracias por las preguntas. Mira, sí, el problema de la deuda está siendo cada vez más complicado y más difícil. Para enero de este año, la deuda externa estaba en el 61.4% del PIB, 180.5 billones de dólares, un 13% más que en el 2019. Efectivamente, vamos a tener que ver cómo abordamos ese problema. Parte de las críticas que yo hacía es además que esa deuda se estaba asumiendo no para hacer unas inversiones que generaran mayor productividad y por tanto a futuro mayores ingresos fiscales y con base en ellos poder pagar la deuda, sino solamente para lo que se denomina gasto social, que, repito, al final no resuelve los problemas estructurales. Yo sí creo que esta discusión tenemos que tenerla, pero volvemos a lo mismo, es decir, si no tenemos un Estado más austero y más ahorrador, pues difícilmente vamos a arreglar el problema, ni el de la deuda externa, ni el problema estructural de pobreza. Yo sí creo que hay que disminuir los gastos de funcionamiento, yo sí creo que hay que refocalizar el gasto público, yo sí creo que hay que hacer una tarea en verdad seria en materia de austeridad y ahorro. Creo que si eso lo hacemos, la reforma tributaria tiene sentido, una de carácter estructural que no se ha hecho en el país. Ahora, estoy convencido también que esas altas tasas efectivas de tributación, Enrique, son un estímulo para la informalidad y que eso al final ha significado que prácticamente la mitad de los colombianos esté por fuera del sistema formal, porque la formalización es costosísima. Yo creo que aquí hay que buscar, digamos, mecanismos que sean novedosos, que sean imaginativos. Por ejemplo, que la inscripción en la Cámara de Comercio sea con un valor absolutamente nominal, que para los nuevos emprendimientos micro y pequeños no haya renta durante los primeros 3 años y después una tasa progresiva hasta alcanzar una tarifa plena, porque alrededor del 84% de los nuevos emprendimientos está fracasando en 5 años. En fin, hay que buscar mecanismos en esa dirección, mecanismos dirigidos a, sobre todo, ayudarles a las micro y a las pequeñas empresas, que son el 98% de las empresas del país y generan el 82% del empleo.
Cuando uno habla de empresas, la gente siempre tiende a pensar que está hablando de los grandes conglomerados económicos, pero esos son apenas el 0.5% de las empresas en Colombia. El 98%, repito, son MIPYMES. Hay que pensar en esa dirección. Ahora, que los pliegos tipo les están buscando las trampas, sin duda. Yo no sé si ustedes vieron una nota sobre ese tema en El Tiempo de hace un par de días. Eso hay que resolverlo. Y uno de los problemas que hay que resolver es el exceso en los pliegos tipo, que hace que al final la gente termine confundiéndose. Pero esa es una manía típicamente colombiana, que es la de que creer que todos los problemas se resuelven por vía normativa y además estar en la fastidiosa maña de estar generando cada vez más regulaciones y haciendo más difícil la actividad económica. La desregularización de la economía y hacer la eliminación de tantos trámites como sea posible, en lo que algo avanzó este gobierno, debería ser también una meta hacia adelante y que contribuiría decisivamente en la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias. Voy a darle la participación en vivo a Frank Barajas. Frank, estoy activando su audio. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Bueno, buenas noches a todos los asistentes, a usted, doctor Rafael. La pregunta es muy concreta y es sobre el tema de seguridad y narcotráfico. Ya lo dijo pues en la conferencia, pero la pregunta es rápida. Dadas las trabas o los impedimentos que ha dado la Corte Constitucional, para mí son prácticamente imposibles cumplir los requisitos que da la Corte para volver a fumigar con glifosato. Entonces este gobierno nos lleva diciendo a nosotros 3 años y medio que lleva gobernando que va a fumigar con glifosato, que va a fumigar con glifosato y no vemos el glifosato por ningún lado. Todo el tiempo promete y no cumple. Usted mismo lo ha dicho, el problema estructural del narcotráfico es la generación de violencia, aparte de la plata que mueve, del dinero que mueve. ¿Usted qué haría para que la Corte diga del visto bueno? Si es que lo da, claro está. Esa es. Ok, Frank, muchas gracias. Mire, la estrategia en materia de lucha contra el narcotráfico hay que replantearla de manera importante. Uno, hay que recuperar la idea del garrote. Esto a punta de zanahoria solamente no funciona, hay que tener garrote. Y eso significa erradicación forzada y aspersión aérea con glifosato. Yo sí creo que hay que fumar con glifosato, no tengo la menor duda de ello. Además, sobre el glifosato hay un conjunto de mentiras muy importantes y muchas se resuelven cuando uno se sienta a pensar que los 10 millones de litros de glifosato que se usa en Colombia hoy, solamente 450.000 se destinan a la coca, el 4.5%. Nada más. Lo demás es solamente cultivos lícitos. Entonces le dicen a uno, sí, pero es que usted está confundiendo porque la objeción en realidad no es al glifosato, cosa que es falsa, porque se supone que esa es la objeción de fondo al glifosato, sino al mecanismo de aspersión. Y lo que critican, por tanto, es la aspersión aérea. Ahí también hay una falsedad. En Colombia se usa el glifosato en cultivos de arroz y se usa glifosato en caña de azúcar con fumigación aérea. Lo demás, el grueso, es con bomba espaldera y con tractor. Pero la verdad es que se usan todos en cultivos lícitos. Voy a ser incluso más afirmativo. Si Colombia dejara de usar el glifosato en cultivos lícitos, la producción agrícola caería entre un 30 y un 40%. Estaríamos abocados a una crisis alimentaria. Hombre, hay que reconocer que la discusión sobre el glifosato es fundamentalmente política y que el gobierno pasado se dejó meter los dedos en la boca con el tema, equivocadamente. Yo creo que es un grave error. Hay que fumigar con glifosato. Pero dicho esto, pensar que la estrategia es solamente en materia de cultivos es un error. Esa es una faceta de la nueva estrategia. Y sobre este tema, déjenme terminar diciendo, sobre el tema de cultivos, déjenme terminar diciendo lo siguiente. Lo que hay que desmontar aceleradamente es la política actual en materia de sustitución de cultivos. El presupuesto del año pasado en materia de sustitución de cultivos era de 1.3 billones de pesos. 1.3 billones de pesos. ¿Saben cuántas hectáreas se erradicaron de forma voluntaria el año pasado? 702. Hagan el cálculo de cuánto costó cada hectárea. Y el sistema de transferencias monetarias directas a los narcocultivadores o cultivadores de uso ilícito, como ustedes prefieran, es un grave incentivo al narcotráfico. ¿Por qué? Porque se le asegura al que violó la ley 2 años de ingresos monetarios, sin que haya control real de que ese no erradique aquí y después cultive 500 metros más atrás, sin resolver los problemas estructurales que han incentivado que se haya pasado a la coca.
porque siguen sin tener educación, sin salud, sin vías terciarias, sin centros de acopio, etcétera, etcétera, etcétera. No se resuelven esos problemas, se da una plata, nada más. Pero además, el campesino de al lado, ese que nunca se ha dedicado a la coca, que ha sembrado café, palma, coco, yuca, a ese el Estado no le da nada. Y en cambio el Estado sí. ¿Cuál es el mensaje para ese cultivador lícito? Hombre, que es un soberano pendejo, que lo que tiene que hacer para recibir una ayuda del Estado es pasarse al cultivo ilícito. Y eso efectivamente está ocurriendo. Lo que hay que generar son proyectos integrales que beneficien a toda la región sin distinguir y eliminar el subsidio directo a los narcocultivadores. Y por supuesto hay que asegurar que haya control militar de área, o sea, sin militares y pues sin policías no funciona, pero se requiere mucho más que eso. Esa es una condición necesaria pero insuficiente. Se requiere control institucional del territorio, se requiere infraestructura, vías terciarias, se requiere justicia, educación, salud, etcétera. Y eso es lo que no tenemos. Pero hay que pegarle sobre todo también a los otros tres grandes actores, áreas del problema. Interdicción. Resolver el problema de Venezuela es básico. Prácticamente todas las rutas ilegales aéreas salen por espacio aéreo venezolano. Fortalecer la infantería marina para el control de las costas y de los ríos. Hay que hacer un ejercicio juicioso en materia de control de insumos, que son fundamentales para la producción de cocaína. Tercero, hay que pegarle las finanzas. Es el corazón del negocio. Somos muy poco eficaces en esta lucha. Si le castigamos el bolsillo, resolvemos el problema. Finalmente, la gente está en el negocio por la plata. Si le cascamos a la plata, si le pegamos de manera efectiva, ahí podemos mejorar. Hay un conjunto de herramientas para poder hacerlo. Y por último, reconocer que tenemos un problema de salud pública en los consumidores. Colombia dejó de ser solamente un país productor, es un país consumidor. Entre el 2013 y el 2017, el consumo de cocaína se duplicó en el país. Y el 69% de los nuevos consumidores se convierten en habituales o en adictos. Y eso ha generado un mercado de consumo interno con las bandas de microtraficantes dedicados a ello y con la generación de violencia por el control de ese mercado en las grandes ciudades. Y un último comentario, Frank. La verdad es que el gobierno tenía en sus manos haber cumplido esas condiciones. Más aún, ya las cumplió. La ANLA, que se demoró una barbaridad para dar el concepto que estaba haciendo el tapón para resolver el cumplimiento de las condiciones de la Corte Constitucional, ya produjo el reporte respectivo. Y hasta hoy está en manos de Casa de Nariño y no han dado el visto bueno. No, sí se pueden cumplir las condiciones de la Corte, eran excesivas, yo creo que se equivocaron, y lo que uno quiera, pero se podían cumplir. De hecho, se han cumplido y el gobierno no ha dado la decisión. Gracias, doctor Rafael. Voy a darle la participación en vivo a Jorge Recamán. Jorge, estoy activando su audio. Adelante. Jorge. Bueno, mientras Jorge logra activar su audio. Daniel, Jorge sigue con el micrófono bloqueado. Sí, creo que tiene que desactivarlo Jorge. Okay. Voy a darle la palabra mientras tanto a Carlos, mientras Jorge activa su audio. Carlos Moreno, adelante. Jorge creo que ya pudo activar su audio. ¿Listos? Sí, Jorge, adelante. Doctor Rafael Nieto, excelentes y muy profundos sus puntos tratados. Es lo que necesita el país. Pero le voy a hacer una pregunta. Primero, usted mencionó el último punto, corrupción. Corrupción es sinónimo de contrabando, de narcotráfico, etc. Usted fue viceministro de Justicia. ¿Por qué? ¿Y cómo usted, si llegase a la presidencia, aceleraría la justicia en Colombia? Porque no es justo todavía que se hayan inventado la casa por cárcel. Los señores de Interbolsa viven en el penthouse del Poblado en Medellín, en los mejores. Casa por cárcel. Ese es el ejemplo de la justicia en Colombia. Y no vamos a otros puntos que son magníficos. Por ejemplo, la educación.
Hace 8 días tuvimos una presentación del doctor Julián de Subiría Samper. Pero qué cosa tan maravillosa. Sin educación y esa pobreza de educación que tenemos. Muchas gracias, doctor. No, Jorge, muchas gracias. Muy generoso conmigo, lo agradezco mucho. A ver, tener un sistema de administración de justicia autónomo e independiente es fundamental en una democracia republicana, en una democracia como las nuestras. Se necesitan elecciones libres, periódicas, con voto universal, con posibilidad real de alternancia en el poder. Hay gobierno de mayorías que debe respetar los derechos de las minorías, debe haber respeto a los derechos humanos, Estado de Derecho, imperio de la ley y principio de legalidad. Pero todo eso depende de que tengamos una rama judicial independiente, autónoma y efectiva, que además cumple una tarea básica, que es la de tener este sistema de frenos y contrapesos, que es fundamental en el sistema democrático. Cuando se hacen elecciones, pero por ejemplo se tiene subordinada la rama judicial, lo que pasa en todos los países donde la izquierda latinoamericana radical ha tenido el acceso al poder, pues uno puede tener elecciones pero no tiene democracia. Ahora, dicho esto, la verdad es que nuestro sistema de administración de justicia es complejo y burocrático. Para que tengamos una idea, en Estados Unidos, con 327 millones de habitantes, hay una única corte con 9 magistrados. En Colombia, con 50 millones de habitantes, hay 5 altas cortes con 127 magistrados en propiedad, más un número incontable de magistrados auxiliares y de magistrados de los tribunales. La Constitucional tiene 9 magistrados, la Suprema tiene 23, el Consejo de Estado tiene 31, el antiguo Consejo Superior de la Judicatura tiene 6, la Comisión Disciplinaria de la Rama Judicial tiene 7 y el engendro de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene 38 más 13 suplentes. Tenemos todos los problemas de la jurisdicción ordinaria y suma otros más. Muchas cortes, muchos magistrados, muy alta costo. En el presupuesto también hay dificultades. Para que tengamos una idea, el solo presupuesto de la rama judicial era de 4.9 billones de pesos, sin contar los 3.7 billones adicionales de la Fiscalía, más el cerca de billón de la Procuraduría. Eso les da una idea. O sea, nos gastamos un montón de plata. Un montón de plata. Mal contados 10 billones de pesos en materia de justicia y no se ven. La justicia es lenta, es morosa, y la justicia lenta y morosa no es justicia e invita a la justicia por propia mano. Al 31 de diciembre del 2019, Jorge, había en los despachos judiciales cerca de 1.885.000 casos por resolver. Si no hacemos algo al respecto, la rama judicial colapsará. Colapsará. En nosotros, en Colombia, para resolver en primera instancia un proceso comercial o civil, duramos alrededor de 1.288 días. 1.288 días. México, para tener un ejercicio de comparación, 341 días. Corea del Sur, 290. Tenemos un exceso de demora en la respuesta. Además, agreguen ustedes el problema de corrupción. El hecho mismo de que el fiscal anticorrupción de la Fiscalía fuera parte del cartel de la toga, Gustavo Moreno, que en el cartel de la toga 3 expresidentes de la Corte Suprema estuvieran vinculados, incluyendo 2 expresidentes de la Sala Penal, que hubiera 4 magistrados más, demuestra el enorme problema de corrupción de la rama. El clientelismo judicial, la politización de la justicia y su contraparte, que es la judicialización de la política. Hay ambas cosas en Colombia. Usarle el sistema de administración de justicia como trampolín para las aspiraciones electorales. El entregarle funciones electorales a la rama judicial. Todo eso ha hecho mucho daño. Yo creo que la reforma al sistema de administración de justicia, no vuelvo a repetir las cifras de impunidad, es indispensable. Pero yo llevo la cuenta de 18 esfuerzos de reforma al sistema de administración de justicia, todos fallidos. Todos fallidos. Con unos limitantes adicionales, Jorge. La Corte Constitucional ha establecido que una reforma profunda al sistema de administración de justicia no la puede adelantar el Congreso. Nos deja 2 caminos, una constituyente y un referéndum. Yo hoy no me meto en una constituyente ni de riesgos. Me parece que es abrir una caja de Pandora, generar una incertidumbre que le haría mucho daño a esta recuperación económica y además con unos riesgos enormes de que la izquierda termine
en el control de esa Asamblea Constituyente y que le hayamos hecho el favor de abrirle esa puerta. Recuerden ustedes que toda la izquierda radical en América Latina llega al poder y convoca constituyentes para cambiar las reglas de juego y quedarse ahí. ¿Les vamos a hacer ese favor? Yo creo que no. Nos queda un referendo, pero no estoy muy seguro de que tengamos mayorías en el Congreso para poderlo sacar adelante. Pero que la reforma es urgente, sin la menor duda. Y que creo que debería ser unas prioridades nacionales también. Doctor Rafael, voy a hacer las dos últimas preguntas, una que me envía Rafael Samper por el chat y le doy la palabra a John Jairo Morales para finalizar, para que alcancemos con el tiempo. Entonces, Felipe Samper de la Universidad de los Andes nos hace una reflexión más que pregunta, yo arrancaría. Le dice, ¿cómo lograr que este tipo de ideas que nos presenta, que tienen toda la estructura y soporte, sean divulgadas para que no tomemos decisiones serias y no para que tomemos decisiones serias y no como está pasando hoy con la polarización tan fuerte y la directriz clara que todo está mal para que un candidato como Gustavo Petro, con el gran miedo que tenemos, sea una opción? Nuevamente, gracias por su conferencia. Felipe, muchas gracias por la reflexión. Yo, en relación con la polarización, y perdón que sé que no es el corazón de la pregunta, pero a mí no me deja de mover ese punto en particular. Tengo una posición que en general es distinta al de la mayoría. A mí me parece que la polarización no es incompatible con la democracia. De hecho, me parece normal que en un ejercicio democrático haya posiciones políticas polarizadas, ideologías distintas, incluso radicalmente distintas. A mí la polarización per se no me choca, no me molesta. Me preocuparía mucho más un ejercicio de unanimismo, donde no hubiera la posibilidad de expresar posiciones radicalmente distintas. Creo que ahí ya no estaríamos en democracia. Lo grave de Colombia es que la polarización se ha traducido en un discurso de odio contra aquel que piensa distinto y con frecuencia mucho peor en violencia contra el que piensa distinto. Es ya la estigmatización del diferente, señalándolo como responsable de todos los males, el típico discurso de odio y, por supuesto, el uso de la violencia para eliminar a ese que piensa distinto. Yo creo que eso es lo que es rechazable, el uso del discurso del odio y el uso de la violencia como instrumentos de carácter político. Ahora, ¿cómo consigue uno más eco a estas propuestas? Yo no lo sé. Hace no muchos días me llamó el editor político del Tiempo y yo le dije, oiga, yo estoy enormemente frustrado porque propuestas que son distintas, que tienen sustento en hechos, en datos, en cifras, en análisis, no tienen eco. Nadie le pone bolas a la propuesta de la construcción de la gran red ferroviaria nacional, que creo que es el gran desafío logístico de Colombia y que nos daría un salto en productividad sustantivo. Nadie le para bolas al examen de si debemos destinar en forma distinta el IVA y fortalecer las finanzas de los departamentos y las regiones. Es una cosa muy curiosa. Yo creo que no tenemos el hábito de la discusión política relativamente sofisticada. Nos hemos dejado llevar por el mundo de las emociones, de la irracionalidad, del populismo que se alimenta de eso. Y propuestas como las que yo pretendo hacer, que pues tienen la pretensión de ser al menos coherentes. Yo no estoy diciendo que tengan ni mucho menos la verdad revelada. Seguramente hay elementos en que tengo vacíos y fallos y tengo muchísimas cosas por aprender, pero intento siempre que una propuesta que haga tenga un sustento, sea defensable y que tenga sentido. Pero no tenemos ese nivel de diálogo y discusión política en Colombia. Es sorprendente. Voy a usar otro ejemplo. Hubo un foro en la Universidad de los Andes sobre narcotráfico. Cuando uno, hace el planteamiento de que lo que se pactó no funciona, pero no por un argumento de si estábamos en el sí o en el no en el plebiscito, o a favor o en contra del pacto o de su contenido, sino por las consecuencias, y muestra las cifras. Yo les di algunas a ustedes, pero hay otras que son muy impresionantes. O sea, los niveles de homicidio en los municipios PEDET son un 150% superiores al promedio nacional. Y en los municipios del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos son casi el 270% superior. Nadie quiso de los otros precandidatos discutir el problema de fondo.
Cuando uno hace el ejercicio, Felipe, de decir, oiga, hagamos una discusión seria sobre el tema del glifosato. Entonces le dicen a uno, es que la agencia de estudios, nadie se acuerda de cuál es el nombre de esa agencia, pero digamos, la Organización Mundial de la Salud, en realidad fue la agencia de investigaciones sobre el cáncer, dijo que el glifosato no era cancerígeno, sino que era posiblemente cancerígeno y que podía generar un tipo de cáncer en particular, el linfoma de No-Hodgkin. Y uno dice, hombre, en Colombia no hay un estudio, ni un solo estudio, que nos diga cuántos son los casos de linfoma de No-Hodgkin, si esos casos pueden haber tenido alguna relación con el glifosato. Eso no existe y nadie se preocupa por hacerlo. Tampoco lo hizo Alejandro cuando estaba ministro de Salud, no le importaba ese punto en particular. No se dan los debates a ver si hay una evidencia científica sobre el tema. Cuando uno plantea que el 95.5% del glifosato en Colombia se usa en cultivos lícitos, nada, terminamos centrados en el tema de la coca. Cuando uno dice, oigan, ojo, señores, miremos por qué en Colombia se toma una decisión por parte de la Corte Constitucional solamente en relación con el glifosato, que está en la lista 2A. La agencia tiene unas listas. La lista 1 son productos, elementos que están probadamente cancerígenos. La lista 2A, los que son probablemente cancerígenos. La única decisión de la Corte Constitucional es sobre el glifosato. Ninguna decisión sobre los otros 180 productos que están en la lista 2A. Ninguna. No les preocupa, no les importa. Ni siquiera una reflexión sobre los que ya están probadamente cancerígenos. Hombre, la discusión está politizada y no podemos hacer una discusión que no esté teñida de esa politización, y eso es muy desafortunado. Yo no lo sé, Felipe, me gustaría tener una respuesta. Para mí también es altamente frustrante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rafael. Voy a darle la palabra en vivo a John Jairo Morales. John Jairo, gracias por acompañarnos y adelante. Permíteme, activa tu micrófono, por favor. Ya. Espera un segundo. ¿Ya hay sonido? ¿Ya hay sonido? Bueno, sí. Un saludo muy cordial al ingeniero Daniel por esta invitación. Pues he tratado de estar siguiendo estos encuentros tan interesantes. Mi pregunta al doctor Rafael Nieto, ya pues conocido, sobre el tema de la justicia, para seguir la misma línea, ¿no? En estos momentos se está enfrentando la reforma número 19 nuevamente al tema de justicia. Dentro de ello está el tema del sistema de cooptación, volver al sistema de cooptación pura o directa, que actualmente está cursando en el Congreso de la República un proyecto frente al tema. Si así estamos viendo el tema de la justicia en la designación, nombramiento de jueces, ¿cómo será antes ahora con el tema de la cooptación directa? Mi pregunta esa previa reflexión es para preguntarle al doctor Rafael Nieto, ¿cuál sería el método o el sistema o el medio más idóneo de postulación y de designación para magistrados de altas cortes? Esa sería mi pregunta, doctor Rafael. John Jairo, muchas gracias. Déjenme hacer una precisión en relación con lo que dije hace unos minutos, porque no me acordaba exactamente las cifras y la aproximé. Sí. Los agentes que están en la lista 2A, que son los probablemente cancerígenos, son 82. Y en la lista del grupo 1, cancerígenos, 120. Les había dado una cifra distinta. La pregunta suya, John Jairo, es muy difícil de responder, pero coincido con usted plenamente. Volver a la cooptación, cuando los que van a cooptar son los magistrados actuales, sería el desastre. Sería la perpetuación de la mediocridad, de la politización, del uso político de la rama judicial. Hombre, es que los magistrados antes para nosotros, los estudiantes de Derecho, eran los referentes. Uno veía a los magistrados de las altas cortes con reverencia. Queríamos ser como esos magistrados. Hoy los magistrados salen de cualquier lado. No tienen ninguna reputación, con muy pocas excepciones. Yo creo que las cortes, sobre todo las cortes en general, deberían tener 3 grandes sectores representados a su interior.
y ojalá por partes relativamente iguales. Un grupo de magistrados que vinieran de la carrera judicial, jueces que tendrían como premio llegar a las altas cortes por un comportamiento altamente destacado en el ejercicio de su función judicial. Una tercera parte de académicos, profesores universitarios, que siempre renuevan el ejercicio de la reflexión jurídica. Y una tercera parte de litigantes. Y creo que ahí tendríamos un equilibrio sobre los distintos actores en el ejercicio jurídico, con perspectivas del mundo del derecho distintas y complementarias, que impedirían lo que está ocurriendo cada vez más en Colombia, que es la judicialización de las altas cortes, que en mi opinión es muy desafortunado. La pregunta es cómo escogerlos, y no es fácil. No es fácil. Creo que habría que buscar mecanismos de concurso al interior de la rama judicial. Creo que podemos pensar en que las universidades postulen a los académicos. Y no estoy seguro de cómo podríamos buscar entre los litigantes este ejercicio. Pero creo que también la idea de un concurso de méritos puede tener sentido. Finalmente hoy, con algunas excepciones, es así, por ejemplo, como se definen cuáles son los notarios en Colombia. Antes eran a dedo y eran los amigos de los gobiernos de turno. Hoy hay un concurso y es un concurso relativamente sofisticado. Claro, a eso hay que ponerle toda clase de sistemas de control de la corrupción para hacerlo mejor. Pero creo que algo en esa dirección puede pensarse y evaluarse como un mecanismo distinto y novedoso para la conformación de los altos tribunales. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Voy a darle la última intervención a Jorge Murcia, que lleva un ratico alzando la mano. Jorge, buenas noches y adelante con la última pregunta de la noche. Muchas gracias. Aquí creo que ya sí. Muchas gracias, Daniel, y un saludo, doctor Rafael. La pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta su quinto punto que trató en su exposición en los temas medioambientales, es ¿qué tan alineados estarían estos temas medioambientales con los denominados acuerdos de Escazú? Este año, pues el Congreso no lo ratificó, en buena hora desde mi perspectiva, pero quisiera conocer su posición, si siendo presidente, cómo sería manejo con estos acuerdos. Yo coincido con usted. Por fortuna el Congreso no aprobó el acuerdo de Escazú. Lo que no entiendo es por qué el gobierno volvió a presentar el proyecto. Para mí es inentendible. Ese tratado es poco conocido, Jorge. Creo que el grueso de la gente que habla sobre el acuerdo de Escazú no lo ha leído. Yo no sé si ustedes lo saben, pero digamos, mi área de experticia en el derecho es fundamentalmente el derecho público, el derecho constitucional, el derecho a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional público, de lo que he sido profesor en distintas ocasiones en distintas universidades. Estoy familiarizado con el mundo de los tratados. Y este es un tratado singular por distintas razones. Una de ellas es extensísimo. Es como la Constitución colombiana. Enredado como pocos. No tiene el ejercicio que normalmente es riguroso de construcción de los tratados internacionales, donde las negociaciones terminan consiguiendo entre los distintos estados que lo que se pacta sea estrictamente lo necesario y además muy cuidadoso en la terminología, porque es al final lo que define las obligaciones de los estados. Eso no pasa con el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú es extensísimo, es farragoso, está mal redactado, es confuso, en fin. Pero sobre todo no es un tratado medioambiental, no es un tratado para la protección del medio ambiente, contrario a lo que la gente cree. Es un tratado que favorece a las organizaciones no gubernamentales, estableciendo unas obligaciones en cabeza del Estado y de la sociedad en relación con esas organizaciones no gubernamentales
en materia de comunicación e información, pero lo que es peor, establece la obligación por distintos mecanismos de usar sistemas parecidos a la consulta previa en Colombia, que tendría como consecuencia que lo que ya hoy es muy difícil de sacar adelante, que son estos proyectos productivos que tienen toda clase de dificultades de carácter medioambiental y en materia de consulta previa, fuera todavía más complicado, incluyendo proyectos de desarrollo productivo en cabeza de privados. Lo mejor que puede hacer el próximo gobierno es hundir el acuerdo de Escazú. Y confío que la sensatez prime de nuevo en el gobierno nacional y vuelvan a negar ese proyecto, que sería altamente inconveniente para Colombia. No protegen nada del medio ambiente y sí supone unas enormes dificultades para el desarrollo de proyectos productivos en Colombia. Muchas gracias, señor. Bueno, doctor Rafael Nieto, muchísimas gracias por su tiempo, por su presentación. Le deseamos éxitos en la consulta y pues que el próximo 22 de noviembre conoceremos el candidato por Centro Democrático. Nuevamente agradecerle y pues esperamos saber pronto los resultados de esa consulta. Invitarlos a todos para la próxima tribuna que tenemos a Chris Bannister, presidente de WOM, en una conferencia que nos va a dar acerca del liderazgo y rol de las empresas de transformación del país. Doctor Rafael Nieto, nuevamente muchísimas gracias. Daniel, a ustedes, a Colpatria, a la Tribuna Olimpia, sobre todo a todos los que tuvieron la generosidad de compartir conmigo esta hora y media. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos para adelante. Hasta luego. Feliz noche para todos. Buenas noches.